Yo empecé a escalar con 17 años, hará ahora unos 11 años. La primera vez que fui a escalar fue a Montanejos, me enamoré y luego sí empecé a venir a Chulilla, Montesa, otros sectores cerquita de Valencia. Y aquí pues nos juntamos un grupo de amiguetes, todos con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo, y viví unos años muy intensos y muy maravillosos. Yo estaba muy fanático, trabajando allí en la equipación de un barranco, en el Saltadero, en Arico, Tenerife. Me aislé tanto por la escalada que me vi solo, ahí abandonado en el barranco, viviendo en una cueva, equipando, escalando, mogollón, pero sin nadie a mi alrededor. Me siento como sumido en una pequeña depresión, entonces doy a parar con un libro que se llama Karate-Do Mi Camino, de Gichin Funakoshi, y en este libro Funakoshi habla de su vida a través del Karate-Do y cómo el Karate-Do le va formando en unos valores, la moralidad del Bushido, ¿no? O el Budo, como yo hablo de la Budo escalada. Y entonces comprendí que la escalada meramente física o puramente deportiva de alguna forma estaba vacía, ¿no? Y eso es lo que hacía que yo sufriera tanta ansiedad, tanto estrés. Siempre quería más, no encontraba la satisfacción. Al final tú estás aquí escalando porque quieres pasar un buen rato, quieres aprender algo, quieres disfrutar. Obviamente cada persona en su interior pues tiene unas inquietudes y desarrolla unos valores alrededor de la práctica de la escalada, pero en mi caso fue esta, ¿no? Más autoconocimiento, más disfrute, más evolución personal. Fue que el concepto de guerrero que yo tenía en mi mente, que yo tenía integrado, era un concepto bastante erróneo. Siempre quería ser fuerte, siempre quería escalar más y mejor, y entonces siempre estaba sufriendo. Sufría tensión muscular, tensión física, tensión emocional, era como una continua guerra, una continua batalla, ¿no? Y a través del Aikido he podido comprender que cuando uno está tenso y cuando uno está peleando, está retrasando su evolución. Como dice mi maestro, cada vez que utilizas la fuerza, estás retrocediendo en el camino. Y a través de la relajación, a través de la armonía, de una buena respiración y de un buen trabajo interno de energía, puedes desarrollar mucho más poder y explotar tu potencial al máximo. Cuando salgo a escalar, yo salgo a escalar solo, autoprotegido y eso, pero siempre solo. Así, haciendo pequeños bucles, cierra esto ligeramente. Esta es la posición de Lady. Sí, el símbolo, bueno, empezó como una especie de logotipo para el proyecto Actitud, ¿no? Por el libro que escribimos, lo dibujó Pablo y bueno, al final resulta que adquiere unos matices mucho más elevados de lo que esperábamos, ¿no? El circulito abierto representa como el camino de la vida, el ciclo de la vida que todavía no ha terminado, que queda por recorrer, siempre aprendiendo, siempre creciendo. Luego el rabito de arriba
simbolizaría la espada. En las artes marciales, en el budo japonés, la tratamos como algo sagrado. Simboliza un poco como la aspiración celestial o más alta del trabajo del budo. Y luego los 3 palitos, la búsqueda incesante del equilibrio entre Shin y Tai, que es un concepto que menciono en el libro, que es espíritu, mente y condición física. A esto se le conoce como Sanshin y simboliza como la eterna búsqueda del equilibrio entre los 3, ¿no? Cierra y ahora abre. La escalada en sí generalmente tiene un factor como adrenalínico, ¿no? Pero cuando escalas solo tienes que asumir el 100% de la responsabilidad de lo que está pasando y de lo que está por pasar. Quizás no puedes explorar tus límites físicos, pero cuando profundizas un poquito en la escalada solitario, pues te encuentras con un montón de emociones y de trabas personales que no sabías que estaban ahí. He llegado a sitios en mi mente o dentro de mí mismo a los que no podría haber llegado acompañado de otra persona. A veces estás escalando una vía que es relativamente sencilla para ti y de repente te parece un mundo escalarla, y a veces estás escalando una vía que se supone que debería costarte por dificultad objetiva y hostia, entras en un estado ahí de fluidez, ¿no? Como llaman los deportistas de élite de la zona, y acabas disfrutando de una escalada súper armónica, ¿no? Como yo le digo. Aquí estoy asumiendo riesgos reales. De aquí saco la parte que yo he hecho en falta en el arte marcial, que es que siempre trabajas bajo una seguridad. Y lo mismo en la escalada, ¿no? El arte marcial me ayuda a desarrollar esa responsabilidad y esa capacidad de autogestión, autodominio y relajación para luego afrontar situaciones de estrés emocional severas en la escalada. El deporte requiere rendimiento y el rendimiento produce beneficios. Después de haber dedicado un mogollón de tiempo y de esfuerzo a ganarme la vida como escalador profesional o como guía, como estas cosas, he podido comprender la cantidad de presión mediática que hay alrededor de la escalada, ¿no? Entonces yo lo considero como un pequeño deterioro de la esencia pura de la escalada, ¿no? Hay muchísimas reglas de protocolo, hay homologaciones, hay miles de materiales técnicos, hay hasta pautas de cómo asegurar, de cómo equipar, de cómo... Vamos, les falta que te digan cómo limpiarte el culo escalando, ¿no? Entonces se pierde la magia de la creatividad en la escalada. 1000 historias que al final te están desviando un poquito de lo que uno busca, que es pasar un rato agradable, divertido, disfrutando, ¿no? Entonces yo podría decirlo así: economía, rendimiento, industria.
por no querer guardarte. Estoy aquí, solo esta vez, solo en la soledad que guarda todo, que encierra todo a lo que nunca me enfrenté. Por no saber, por no querer hacerlo, por sonreír, por miedo a la verdad, por no querer saber quererte bien. Estoy de nuevo entre mi espada y mi pared, pero ahora voy a saltar, borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo y voy a vivir creciendo. Solo esta vez, pero sincero, voy a empezar a escuchar lo que siento y todo irá bien, me lo prometo. Hay que estar loco para ser tan feliz, para olvidar la oscuridad y la muerte. Hay que ser fuerte para sobrevivir en esta selva gris. Hay que estar loco para ser tan feliz,